Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia Ecuador. Por crimen de Estado es denunciado el presidente de la Nación, Guillermo Lasso. Ante las evidentes fallas en su esquema de seguridad, un grupo de políticos lo acusa del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Al mismo tiempo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral denuncia amenazas por parte de un dirigente político. Esto y más sucede a solo 5 días de las elecciones presidenciales y legislativas. Lo analizamos. En Noticia Venezuela, se activan las zonas económicas especiales en varias regiones del país. Espacios de inversión nacional y extranjera claves en la recuperación de la nación golpeada por un criminal bloqueo de Estados Unidos y de sus aliados. ¿En qué consiste? El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, nos lo cuenta. En Noticia Paraguay, sin luna de miel comienza el gobierno de Santiago Peña. Este martes, en medio de la ceremonia de asunción, organizaciones sociales, campesinas, sindicatos se movilizaron para exigir condiciones de vida dignas en una empobrecida nación marcada por los escándalos de corrupción del Partido Colorado, que seguirá en el poder. Les contamos de esta radiografía. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Ya hay denuncia formal en Ecuador contra el presidente Guillermo Lasso ante la Fiscalía por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Entre tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral denuncia que el director del movimiento Gente Buena la acosa por redes sociales y el candidato, además que reemplaza a Fernando Villavicencio, señala irresponsablemente a exasambleístas de la Revolución Ciudadana y de otros movimientos políticos de estar detrás de su asesinato. Todo esto sucede a solo 5 días de las elecciones presidenciales y legislativas. Este martes, el candidato a concejal rural por parroquias, Edison Carrillo, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Guillermo Lasso y el cuerpo policial por crímenes de Estado. Vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el teniente coronel Zapata. Está el general Salinas y también estamos ahí que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio, y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. En el documento, Carrillo hizo énfasis en las posibles violaciones de derechos humanos, las fallas en los esquemas de seguridad y de protocolos mínimos para proteger la vida de Villavicencio. Cuestionó además la forma en cómo la policía acabó con la existencia del presunto sicario, Johan Castillo López. Este grave hecho pone de presente la violencia desmedida en Ecuador. Desde 2022 a la fecha, se han producido 20 ataques a políticos. Los últimos 4 sucedieron en agosto 2023, durante la campaña de las elecciones presidenciales anticipadas. 4 de los occisos pertenecían al movimiento Revolución Ciudadana, como el dirigente Pedro Briones, asesinado en la provincia de Esmeraldas este lunes. Al clima de miedo y tensión se suma la denuncia que hizo este martes la presidenta del Consejo Nacional. Señaló que Edwin Ortega, director del movimiento Gente Buena, la acusa y amenaza por redes sociales. Lamentablemente, en estas últimas horas se han recibido amenazas, y voy a dar el nombre del señor capitán Ortega en redes sociales, y que se ha hecho eco a esto, y no es la primera vez que este señor amenaza a las autoridades electorales, y responsabilizo a él de estas amenazas en el que estoy siendo afectada continuamente. En respuesta,
El capitán Edwin Ortega escribió: cuando las mafias le intimiden o amenacen con hechos como lo hicieron contra mi persona y Fernando, ahí quéjese señora Atamaín. Al tiempo, el periodista Cristian Zurita, candidato que reemplaza al asesinado Fernando Villavicencio, acusó sin pruebas a varios exasambleístas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano de estar detrás de su muerte. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón: un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana: Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. A esto, Roberto Cuero, excongresista de la Revolución Ciudadana, señaló que son acusaciones temerarias. ¿Cómo nosotros pudimos haber influenciado en eso, por Dios? ¿Será acaso con influjo psíquico también? Es por eso, pueblo ecuatoriano, que las declaraciones del precandidato Zurita son unas declaraciones irresponsables. Por su parte, Ronnie Aliaga, Ronald González y Walter Gómez, del mismo partido, invitaron a medios de comunicación en Guayas a una rueda de prensa ante las acusaciones de Zurita, mientras Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, calificó las afirmaciones de Zurita como una desesperada campaña sucia y, en lo jurídico, una vulgar y perversa calumnia. En este escenario, las y los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo domingo. Justo en ese escenario de miedo, de incertidumbre, de acusaciones, de amenazas, de denuncias, van más de 19 millones de ecuatorianos y ecuatorianas a las urnas. El próximo domingo, desde muy temprano, se abren los centros electorales, decidirá el pueblo si irán a una primera o segunda vuelta presidencial. En este contexto recibimos más información con nuestro corresponsal en Quito, Héctor Calderón. Hola Héctor, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, justamente en este contexto, en este panorama, es en el que nos encontramos en el país. Lastimosamente, hoy ha sido un día en el que más casos de violencia política hemos encontrado, tal como ustedes lo describían en el reporte. Iniciamos con las denuncias de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, quien acusó al capitán Edwin Ortega, representante del movimiento Gente Buena, de violencia, acoso y hostigamiento a través de redes sociales. También en horas de la tarde, Edison Carrillo presentó una denuncia penal en contra del presidente Guillermo Lasso, en contra del ministro del Interior, también Juan Zapata, y en contra de la cúpula policial dentro del caso por el asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En la denuncia se habla de omisión dolosa, ya que de acuerdo a Carrillo hubo varios errores que se presentaron dentro del esquema de seguridad de Villavicencio y también ya después en la actuación policial tras el asesinato. Ustedes muy bien lo marcaban en la nota que preside a este reporte y lastimosamente se acabó con la vida de uno de los sicarios. Hay imágenes que circulan en redes sociales que se ve que el sicario es golpeado y disparado en la calle cerca al lugar en donde fue asesinado Fernando Villavicencio, y luego es llevado a la fiscalía, donde finalmente fallece sin que se pueda haber recibido ninguna declaración. En este marco es en el que Edison Carrillo realiza esta demanda en la fiscalía, y es la primera acusación formal que se produce en este caso, y es en contra del actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. Y el otro tema que también pues marcó la agenda este día fueron las denuncias de Cristian Zurita, precandidato, todavía su candidatura no está oficializada, en reemplazo de Fernando Villavicencio, quien ha acusado, de acuerdo pues a varios expertos y a los implicados, de manera irresponsable a 4 ex asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana
y a un exasambleísta del Partido Social Cristiano, los acusa de haber participado de alguna forma también en el asesinato de Fernando Villavicencio. Según Zurita, ellos son parte de una denuncia que realizó Villavicencio el 13 de abril en la Fiscalía, en los que pedía una investigación también porque tenía información de que había una conversación sobre un posible atentado en contra de Villavicencio. En respuesta a esto, la Fiscalía ha emitido un comunicado también esta tarde en el cual pide a los actores políticos y a los medios de comunicación tener cautela en el manejo de la información y además reiteró que la Fiscalía es la única institución que puede determinar la responsabilidad de cualquier persona en el caso de un delito específico, que nadie más lo puede hacer, que nadie más puede acusar evidentemente sin pruebas. En este escenario es en el cual nos encontramos hoy, a 5 días de que se realicen las elecciones en nuestro país. Lastimosamente la violencia política no cesa y eso complica para el normal desenvolvimiento de este proceso y también para la decisión que debemos tomar todos los ecuatorianos y ecuatorianas este domingo. Que es fundamental para el futuro del país en todo sentido, en el marco de este miedo, como decimos en la parte baja de nuestra pantalla, y de incertidumbre. Héctor, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña Juan Carlos Torres Aguirre, ex asesor legislativo durante más de 10 años, abogado de profesión, nos acompaña desde la ciudad de Loja, en Ecuador. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, un día con muchísima información, pero primero quiero preguntarle desde una perspectiva del derecho jurídica, si esta denuncia que se ha hecho por parte de este grupo de políticos en las que acusa directamente al presidente Guillermo Lasso como jefe de Estado de crimen de Estado por no haber prestado toda la atención para mantener y proteger la vida de Fernando Villavicencio, ¿tiene forma, tiene contenido? Bueno, buenas noches. Efectivamente, lo que hemos podido, la información que hemos podido recibir en base a los acontecimientos dados, la denuncia es presentada de manera correcta. Y efectivamente, aquí nosotros, desde el punto de vista jurídico, la denuncia la podemos presentar. Habrá que hacer las investigaciones del caso que le contempla efectivamente a la Fiscalía para que de ahí se haga la acusación o no, si es que efectivamente hay un crimen de Estado, como lo plantea Edison Carrillo, por un tema de una omisión dolosa, ya que hay un poco de situaciones que las resalta y evidencian a criterio de Edison Carrillo que sí han habido varios procedimientos que no se llevaron a su cabalidad, los cuales también nos ha venido indicando el jefe de la escolta del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Entonces está en etapa de indagación y de investigación y ahí veremos cómo termina resultando la denuncia. Sí, ahora Juan Carlos, en medio de todo esto, lo que es cierto es que hay una serie de preguntas que no tienen respuesta, porque es evidente que falló la seguridad de Fernando Villavicencio. ¿Cómo es posible que no lo suban después de este mitin en el norte de Quito a un carro blindado? Sí, justamente es lo que te comentaba anteriormente. El jefe de la escolta, él en una entrevista también lo indica muy claramente que él estaba a 2 minutos del lugar del meeting y que su Google Maps o el que lo dirigía lo llevaba obviamente para que llegue a la parte de atrás del Coliseo y llegaba en el carro blindado. Ese día se dijo que el carro blindado estaba en Guayaquil, que habían 5 cercos de policía, lo cual lo desmiente su jefe de seguridad, cuando además había una evaluación de inteligencia que Fernando Villavicencio tenía un 97% de posibilidades de que tenga un atentado. Y al encontrar esas inconsistencias que lo dice la misma gente de seguridad de Villavicencio, nos deja muchas dudas.
Sí, sin duda, preguntas aún sin respuestas y ojalá que algún día tengan pues precisamente respuestas. Juan Carlos, y en medio de todo esto vemos cómo el candidato que reemplaza a Fernando Villavicencio, el periodista Zurita, Cristian Zurita, dice de una manera tan irresponsable, y quiero conocer su valoración, que detrás del asesinato, una acusación tan absolutamente grave y peligrosa, además en este momento tan convulso en el país, que estarían inmersos en este hecho exasambleístas de la Revolución Ciudadana y de el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es su valoración de esto? Efectivamente, yo creo que lo dicho por el candidato que todavía no está calificado, pero que efectivamente lo va a hacer el señor Zurita, en este momento crítico que atraviesa el Ecuador, yo creo que primero teníamos que actuar con absoluta responsabilidad y es totalmente irresponsable lanzar nombres y acusar sin sustento. Yo creo que este tipo de acusaciones sin sustento lo único que hace es tergiversar y hacer que la justicia a lo mejor se distraiga un poco. Y a la final nos saltan ciertas preguntas también con las declaraciones de él. ¿A quién le conviene confundir y lanzar infamias que no pueden ser probadas? Porque debemos dejarle a la Fiscalía General del Estado que efectivamente como la entidad titular de la investigación sea la que proceda en acción penal, que es lo mismo que te decía en el caso de la denuncia. Y además hay algo que es súper importante, que nuestra, nuestra Constitución contempla el principio de inocencia cuando hay inclusive cuando hay una investigación en curso. Entonces, este tipo de infamias o acusaciones falsas, independientemente de que vengan, pueden terminar dañando la reputación, incluso la honra de personas en este momento tan delicado como es un proceso electoral. ¿Es posible que suba algunos puntos o que logre algún nivel de adhesión la candidatura de Cristian Zurita, ahora en reemplazo de Fernando Villavicencio, con estas acusaciones? ¿Usted qué cree? Yo creería que no. Yo creo que estamos tan cerca de las elecciones, el proceso de campaña política se cierra en 48 horas más o menos. Y yo me atrevería a decir que las cartas están bastante jugadas. Aquí puede variar mínimamente, pero de ahí a que esto le genere un cambio, un repunte para un otro candidato a estas alturas del partido, no lo veo. Este es mi perspectiva. Juan Carlos, ¿quiénes son los representantes de este movimiento Gente Buena? ¿Cuál es su papel? ¿Qué rol están cumpliendo en este momento? Porque ellos son directamente quienes ha señalado la presidenta del Consejo Nacional Electoral de acosarla, de amenazarla a través de redes sociales. O sea, esto también viene dándose, no quisiera que suene tan como a un desconocimiento de la norma, pero todo empezó cuando querían que asuma, por ejemplo, la candidatura de presidenta, la actual vicepresidenta, pero todos sabemos que las candidaturas son irrenunciables. Además, el artículo 112 del Código de la Democracia indicaba claramente que tiene que buscarse una nueva persona para que asuma esa candidatura. Hicieron un sinnúmero de preguntas tratando de victimizarse, por no, espero que no lo tomen a mal a esto los que estén escuchando, pero teniendo clara la norma, hacer un tipo de preguntas como si puede ir la vicepresidenta, que se acorten los plazos para que pueda inscribirse la candidatura. Esto genera simplemente una incertidumbre cuando las leyes son claras y los procesos tienen que cumplirse. Eso con respecto, claro, a que no asume la vicepresidenta de Fernando Villavicencio, perdón, sino que asume la persona que además por asamblea han decidido. ¿Esto en el Ecuador debería tener alguna pena, alguna sentencia, algún llamado a investigación? Estas amenazas abiertas, porque no son amenazas veladas, amenazas abiertas en contra de una figura pública como la presidenta del CNE. Bueno, las amenazas de todas formas, el hecho de ser abiertas, igual tienen que ser investigadas para ver qué peso y a qué atentan, ¿no? El tipo de amenazas. Yo más lo veo como un tema de insistir
en que se aceleren los procesos y en que la presidenta no está actuando de manera eficaz. Pero los procesos tienen que cumplirse y la presidenta del Consejo Nacional Electoral está actuando en derecho, y si es que ella siente que tiene que presentar una denuncia de la manera formal, pues creo que está en toda su capacidad y su habilidad para poderlo hacer. Por supuesto, pero es que además no es la única amenaza que ha recibido. Ahora está pública, pero ella hace solamente 5 días también había denunciado que funcionarios, personas muy cercanas, con las que trabaja de manera diaria en otras partes del país, también han recibido amenazas. Así que si esto se suma, evidentemente es una gran preocupación. Es la autoridad electoral. Claro que sí. Y esas amenazas no solo se dieron a la presidenta, como tú lo acabas de decir, en diferentes delegaciones provinciales, e inclusive a otros movimientos políticos. El día que hubo este suceso, salieron a las calles a intentar agredir a grupos de otras organizaciones políticas. Entonces ya se convirtió en un tema demasiado conflictivo, y las amenazas ya van subiendo de tono, y de ser necesario tendrían que poner las denuncias respectivas, tanto los directores de las direcciones provinciales como la presidenta. Juan Carlos, ¿qué efecto tendrá toda esta situación el próximo domingo? Recordemos que hay elección presidencial, pero también se elige el Parlamento, la Asamblea Legislativa del Ecuador, después del llamado muerte cruzada, después de que el presidente Guillermo Lasso, tras este juicio político, dice todos se van a casa. Elecciones entonces anticipadas, la atención sobre las presidenciales es obvio que se lleva la gran parte del centro del foco, pero las elecciones legislativas no son menos importantes. No, pero con toda la razón, las elecciones legislativas son súper importantes. Hablemos de la conformación del Estado. Además, la Asamblea viene a ser el primer poder del Estado, y en este lapso, digamos, de transición o no del año y pico que va a estar el presidente que llegue y la Asamblea que esté en su momento, van a tener que tratar muchísimas leyes, muchísimos proyectos para poder sacar de esta brecha en la que está metido el país. Las elecciones de los asambleístas tú lo dices, parecería que no es muy importante porque todo suena al presidente, pero tiene igual o hasta mayor importancia, sino que los ecuatorianos a veces estamos distraídos, pero hay que tener presente la importancia real de elegir una nueva asamblea. Por último, ¿qué escenario prevé usted con respecto a las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Estará conformada como quedó hasta que el presidente la disuelve, o veremos cambios sustanciales? No, yo creería que los porcentajes de las fuerzas políticas se van a mantener. No te hablo de la cantidad de asambleístas, de decir, por ejemplo, UNES, por ejemplo, tenía 47, y decir que ahora también sean 47, pero sí hablamos de que era la mayor fuerza política. Yo creería que los porcentajes de las fuerzas políticas se van a mantener. Eso es algo que también por las corrientes, por los voto duro que tienen los diferentes movimientos políticos, eso va a sostenerse en la Asamblea. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. A ustedes, gracias por la invitación. Un gusto. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, se activan las zonas económicas especiales en varias regiones del país. Espacios de inversión nacional y extranjera claves en la recuperación de la nación, golpeada por el criminal bloqueo de Estados Unidos. ¿En qué consiste? El diputado Nicolás Maduro Guerra nos lo cuenta al volver en Es Noticia. Estos jóvenes se van. Ya me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos Atención Pacientes con Cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil.
Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. En Noticia Venezuela se activan las zonas económicas en 4 regiones del país, zonas económicas especiales. La Tortuga, Paraguaná, La Guaira y Maracay, un paso más tras la promulgación de la ley que lleva el mismo nombre, que busca avanzar en la recuperación económica en medio de un criminal bloqueo contra esta nación. Las zonas económicas especiales son parte del impulso al nuevo modelo económico diversificado que promueve el gobierno venezolano. Nos va a permitir avanzar en la integración del nuevo modelo económico postpetrolero, postrentista petrolero. Seguir avanzando con mucho empeño, con mucha perseverancia en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar perfectamente las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país. La Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales fue promulgada por la Asamblea Nacional en 2022 con el fin de promover la actividad económica nacional y extranjera, diversificar y aumentar las exportaciones, impulsar el desarrollo de ventajas competitivas y crear nuevas fuentes de trabajo. En días recientes, el presidente Nicolás Maduro firmó los decretos de activación de 4 zonas económicas especiales. En La Tortuga, región insular del país, se pretende impulsar las formas de construir un polo turístico del Caribe. Va a ser verdaderamente uno de los proyectos más importantes del desarrollo turístico alternativo, ecológico, sustentable y autosustentable que se va a conocer en los años que están por venir. La zona económica especial de la península de Paraguaná, en el estado Falcón, tiene también potencialidades turísticas, además de ser un importante centro logístico portuario, por su conexión con el Mar Caribe, el Pacífico, cercanía con Panamá y con todo el eje atlántico. La zona especial en Aragua está destinada al desarrollo en materia científica, tecnológica e industrial de las fuerzas militares. Esta zona económica tiene grandes ventajas. Una es su disponibilidad territorial. 2, tiene acceso a vialidad hacia el occidente, hacia Caracas, hacia el principal puerto de Venezuela, en Puerto Cabello. Es decir, la posición geográfica de esta zona económica es privilegiada. Lo tercero, mi comandante en jefe, es que además, bueno, hemos adelantado ya trabajo complementario con el motor industria militar de la economía bolivariana. La 4ª zona económica especial de La Guaira tendrá potencialidades agrícola-pesqueras, industriales, servicios logísticos e inversiones turísticas. De hace un año para acá ya se han concretado en el territorio de La Guaira 21 nuevas inversiones destinadas al turismo específicamente, con cadenas de hoteles, restaurantes, centros de diversión, paradores turísticos, con inversiones regionales y nacionales, simplemente confiando en el llamado que usted hizo a fortalecer la economía bajo la modalidad de la economía mixta, donde intervienen las inversiones particulares con el apoyo del Estado y garantizando la seguridad jurídica. A través de estas zonas económicas especiales, el gobierno venezolano garantiza un marco institucional jurídico y administrativo para generar confianza entre los inversionistas nacionales e internacionales.
Más temprano, en este mismo estudio, conversamos sobre este nuevo desafío para el desarrollo de Venezuela con Nicolás Maduro Guerra. Es el primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea de Venezuela. Vamos a verla a continuación. Diputado Nicolás Maduro Guerra, bienvenido a Noticias de Telesur. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana. Gracias, Telesur. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Usted nos estaba contando antes de arrancar, y por allí precisamente quiero que conversemos en estos minutos, y tiene que ver con un primer paso que fue la creación de la ley, es decir, toda la estructura marco que se le da a este proceso que viene ahora de activación. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, saludamos a toda la audiencia de América Latina que nos sintoniza a través de Telesur, esta poderosa señal que lleva la verdad a todos los rincones de América Latina y el mundo. Aquí en Venezuela, en el año 2020, hubo elecciones a la Asamblea Nacional, y de esas elecciones una bandera fundamental y principal de la que fuimos parte como candidatos a diputados y hoy diputados fue la de las zonas económicas especiales. Crear una ley, aquí había una ley de regionalización, una ley que introducía las zonas económicas, pero ese proyecto tuvo muchas debilidades, le faltó fuerza, y esta ley aprobada aquí en la Asamblea Nacional el año pasado, en julio, creó los mecanismos institucionales, jurídicos, financieros, para que la semana pasada el presidente de la República decretara 5 zonas económicas especiales. Y lo que viene ahora entonces en el marco de esa activación es darle toda la estructura al mismo tiempo a estas 5 zonas. ¿Qué pasará en cada una de estas zonas? ¿Qué será lo más importante ahora? ¿Cuál es el paso que sigue? Correcto. La ley creó la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, que fue la encargada de elaborar los proyectos en todo el país de las zonas que se crearon el jueves pasado aquí en Venezuela. Se crearon 4 zonas económicas especiales nuevas y se adecuó a la ley aprobada hace un año una zona económica especial militar en el estado Aragua. El estado Aragua es un estado, una provincia de Venezuela que está en el centro del país, cerca de Caracas, como a 1 hora. Y esas zonas económicas tendrán ejes transversales. Por ejemplo, tendrán un desarrollo industrial. Todas las zonas económicas especiales deben y van a tener un poderoso desarrollo industrial, van a tener un desarrollo científico tecnológico que permita tener soberanía en insumos tecnológicos, en creación científica para partes, repuestos, insumos y para ese encadenamiento productivo que se quiere a través de esta zona. Sí, eso es muy importante porque lo que usted nos está hablando es que tienen diversidad y se caracterizan, cada una de estas zonas tiene un aspecto específico, o en estas 5 zonas veremos industria, tecnología, ciencia, o tienen características específicas. Sí, te voy a hablar de las zonas específicamente. La zona económica especial de Paraguaná. Paraguaná es una región venezolana que queda al occidente en el estado Falcón. Es una península que viene a ser zona franca, en algún experimento, en algún momento medianamente exitoso, y hoy, por el bloqueo y las sanciones, venido un poco a menos. Esta zona económica especial en Paraguaná tiene grandes capacidades instaladas. Ahí hay un banco de tecnología, de desarrollo tecnológico industrial de partes de electrodomésticos, televisores, neveras, para armar, para ensamblar y exportar hacia el Caribe. Ahí vamos a tener una poderosa, se tiene el plan de tener una poderosa industria pesquera, camaronera y de todas las especies marinas, no solo para la pesca y la recolección de esas especies, eso en Paraguaná, sino para el procesamiento y la industrialización completa de ese proceso de mira a la exportación. Todas las zonas económicas especiales están orientadas a la exportación en Venezuela. Usted nos hablaba que aquí ya en Venezuela hubo una experiencia de zona franca, ahora esas son zonas económicas. ¿Cuál es la diferencia entre una zona franca y una zona económica? Una zona franca es libre de impuestos y en un país rentista, en un país petrolero, se prestó para comprar materia terminada, productos terminados, importados, porque para Venezuela, cuando estaba el chorro petrolero muy abierto, con el barril de petróleo bastante alto, era más fácil comprar afuera. Es una mal petrolero, vamos a decirlo así. Y ahora, nos hemos dado cuenta que tenemos que desarrollar nuestras capacidades productivas hacia adentro, la industrialización del país,
y mirar hacia la exportación de productos nuestros, de productos manufacturados, de industria, no solo ser país proveedor de materias primas. Ese es el gran reto, de hecho, diputado, de nuestra América Latina, dejar de estar exportando nuestros recursos naturales, sino darles el valor agregado. Ese es un gran reto de nuestra región. Exactamente, es un reto, lo decía Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina, sí. un gran desafío que Venezuela ha tomado y se ha venido levantando. Hemos visto la economía venezolana, bueno, pasos grandes, crecientes. Ningún crecimiento es lineal hacia arriba, viene su onda, vamos creciendo, baja un poco, sube, pero Venezuela está en crecimiento. Y estas zonas económicas especiales vienen a ser un pilar fundamental del crecimiento venezolano. Te hablaba, por ejemplo, de la zona económica especial de La Guaira. La Guaira es el estado donde está el aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto que sirve a Caracas. Está el segundo puerto de Venezuela, el puerto de La Guaira. Está a 30 minutos de Caracas. Ahí se creó una zona económica especial que tiene 3 vocaciones. La primera vocación industrial, para aprovechar el puerto y el aeropuerto, los proyectos que se aprueben ahí para la zona industrial de La Guaira como zona económica especial van a ser, bueno, para la exportación, con ese puerto, con ese aeropuerto, para la modernización. Ahí se quiere tener una especie de hub que permita captar algunas materias de afuera, pero que se termine el producto aquí y se permita exportar. Hacia el oeste de La Guaira vamos a tener una zona agroindustrial. Ahí hay territorios para sembrar muy variados. Hay una tierra muy fértil que se dan todos los productos, una tierra tipo A1 clasificada por el Ministerio de Agricultura de aquí de Venezuela, que dice que ese tipo de tierra es muy bueno. Y ahí se va a hacer la gran granja del centro de Caracas, del centro del país de Venezuela, que permita abastecer de alimentos el centro del país y al mismo tiempo pensar en la exportación. Y la tercera vertiente es el sector turístico. El turismo, una zona de playa, una zona hermosa, con una riqueza histórica profunda, una riqueza y variedad cultural que permita atraer inversiones en el sector turístico. Sobre el tema del turismo, diputado, nos habla de La Guaira. Dentro y fuera de Venezuela, La Guaira es un hito con respecto a las maravillosas playas, al turismo, a la buena atención, este sol cálido y esta arena blanca del Caribe. Pero el tema del turismo también lo vemos en otras partes del país. ¿Cómo se conjugará con esto? Sí, muy importante el tema del turismo, como decías tú, Tatiana. Hay una zona económica no especial, especialísima. Hay una isla aquí en Venezuela, al norte, llamada La Tortuga. Esa isla nunca ha estado habitada, es una isla virgen. Bueno, esa se ha creado, se ha decretado zona económica especial. Tiene una gran ventaja que el Estado venezolano hace un par de años, a través de una gran empresa europea italiana, proyectista de grandes, valga la redundancia, de grandes proyectos turísticos del mundo, hizo el proyecto de desarrollo completo de La Tortuga para ser, bueno, como las Maldivas, como la Polinesia francesa, que son paraísos para el disfrute de todo tipo de turismo. Ahí va a haber turismo para nuestro pueblo venezolano más humilde, más sencillo, bueno, hasta el turismo de ultralujo, como se ha clasificado. Y esa zona se decretó zona económica especial. Viene llamada a atraer inversiones extranjeras que quieran tener su retorno asegurado. Ahí va a haber exoneración del impuesto sobre la renta hasta 25 años y si es rentable y si está desarrollado puede ser más. Va a haber inversión extranjera y nacional. Y nacional, por supuesto. Con esa base, extranjeros que nos escuche en cualquier parte del mundo y también nacionales. Claro, es que nosotros hemos estudiado a China. China en los años 70 fue uno de los primeros ensayos súper exitosos de las zonas económicas especiales. Y la primera inversión que llega a una zona económica especial es la del propio país. Son los propios empresarios del país que vienen. Y hemos hablado, bueno, en el acto estuvo con el presidente de la Federación de Industriales de Venezuela, de las cámaras de comercio, de las cámaras de industriales, que no son afectos al gobierno, pero están aquí en el país trabajando, y gente que sabe el potencial y que está por invertir en zonas económicas especiales. A la Superintendencia de Zonas, que estuvimos ayer teniendo una reunión bien exitosa, se han acercado ya más de 200, 300 inversionistas nacionales que quieren ir
a La Tortuga, que quieren ir a La Guaira, que quieren ir a Paraguaná. Hay una zona económica especial militar que viene llamada a garantizar la soberanía tecnológica e industrial de nuestra Fuerza Armada, y ahí también va a aceptar inversión privada en conjunto con el Estado, inversión mixta que permita el ganar, win-win, como dicen por ahí. Con respecto a esta zona, un ejemplo sería Rusia, que tiene experiencias similares, diputado. Sí, en Rusia hay una zona económica especial, cerca a China también, hacia el lejano oriente, y han sido proyectos bastante exitosos. Y la industria militar tiene un poderoso desarrollo económico que le ha permitido que la Fuerza Armada sea soberana en ingresos, en tecnología, en desarrollo armamentístico, en desarrollo de productos para el soldado, para la Fuerza Armada, que no haga depender tecnológicamente al país de una potencia, sino que sea soberano en su defensa. Todo eso que usted nos cuenta lo debemos siempre recordar, ya usted también lo nombraba, y es que Venezuela está sometida a un bloqueo criminal desde hace varios años, que tiene distintas además estrategias, ¿no? Nuestra presidenta de Telesur lo señala bastante bien, es como un pulpo, que por donde te metes un poquito, allí te atrapa. Esa es una manera como de poderlo graficar de una manera muy sencilla. Y está permanente en Venezuela. ¿Qué hacer? Porque este es un proyecto, un tremendo desafío para el país. Ya le preguntaré cuántos años calculan que esté todo esto puesto en marcha, pero sobre esto subyace el bloqueo. Es así, el bloqueo ha sido criminal. Es el adjetivo correcto. Pero también, Tatiana, nos ha permitido voltear hacia el país, y no hay mal que por bien no venga. Ese es un dicho muy venezolano para nuestros amigos del mundo, o muy latinoamericano tal vez. Sí. No hay mal que por bien no venga. Sí nos ha hecho mucho daño, pero nos permitió mirar hacia el país y decir, podemos construir una economía soberana, sí podemos. El petróleo está ahí, hay que producir petróleo, hay que comercializar el petróleo. Nos va a hacer y a servir como un gran instrumento y un gran motor de la economía, el corazón de la economía venezolana, pero también nos ha obligado a desarrollarnos. Y ahí está, los emprendedores, ahí está un movimiento de empresarios nacionalistas que se han quedado aquí a trabajar. Y ese movimiento de empresarios está muy interesado en invertir en las zonas económicas especiales. ¿Cuánto tiempo calculamos? Mira, en La Guaira hay bastante trabajo adelantado, en Paraguaná ya hay una capacidad instalada. En la zona económica especial militar de Maracay hay una capacidad también instalada ya operando. Esto es una adaptación que se ha hecho, una readaptación. Y en La Tortuga sí va a ser un poco más extenso por lo virgen. Nosotros calculamos que a más tardar el año que viene podemos empezar a firmar los proyectos para arrancar la inversión y en unos 2 o 3 años empezar a ver los frutos de esa zona económica. En unos especial. 2 o 3 años usted nos hablaba de China como un ejemplo para tener en cuenta y al modelo venezolano aplicarlo. ¿Cómo lo han observado ustedes a lo largo del tiempo? Nos decía que comenzó esto desde los años 70. Hoy en día, bueno, China no es la segunda economía, es la primera economía del mundo, ¿no? Es un gran ejemplo para toda esta... para todo lo que significa el mundo económico y además en la ciencia y en la tecnología. Hoy por hoy, ¿cómo lo ven ustedes con respecto al proceso que ellos llevaron para aplicar en Venezuela? Sí, fíjate, la primera zona económica especial de la que se tenga historia no fue en China, fue en Europa del Norte, fue en Islandia. Y en ese aspecto fue como una zona de ensayo exactamente para probar nuevos modelos económicos y desarrollar la industria un poco más rápido. Ahí fue exitosa. Claro, el modelo que rompe los paradigmas por su tamaño de la economía, por su tamaño de población, por su disciplina, por su manera de ver el mundo, su filosofía de ver el mundo, es China. China instaura con la reforma, el desarrollo de la reforma, con Deng Xiaoping, las zonas económicas especiales, la de Shenzhen, la de Guangzhou, y Shenzhen, por ejemplo, era un pueblo pesquero, muy humilde. Hoy es el pueblo donde se produce toda la tecnología del mundo, todos los microchips, todos los procesadores, los teléfonos más inteligentes, las tablets. Los microchips que trae loco a Estados Unidos. Que trae loco a Estados Unidos, la mano de obra que ha permitido fabricar los teléfonos de la marca esta
de la fruta, que todos sabemos cuál es y no le vamos a hacer publicidad, los teléfonos de la marca que está cerca de China, en Corea del Sur, de teléfonos celulares. Todo lo que es tecnología viene de China. Y China lo pudo hacer gracias a la visión que tuvieron de crear las zonas económicas especiales. Entre ensayo y error, nosotros estamos, diría Mariátegui, aquel filósofo peruano, creación heroica. Estas zonas económicas especiales son creación heroica, siguiendo el ejemplo de China, siguiendo el ejemplo de Europa del Norte en su momento, tomando las mejores cosas de cada zona y nosotros también en nuestro modelo, en nuestra sanción, pero en nuestro compromiso de sacar una Venezuela adelante, decimos Venezuela va a crecer y uno de los pilares de ese crecimiento nació el jueves pasado con las zonas económicas especiales. Para despedirlo, diputado, el presidente Nicolás Maduro decía algo también cuando hacía la instalación, entregaba todas las firmas, estaba además de toda los gremios empresariales industriales de Venezuela, estaban los embajadores, ¿no? Estaban todo el tren de embajadores que hacen vida aquí en Venezuela. Y ante todos ellos, él decía, este es un paso más a la renta postpetrolera. ¿Usted cómo lo ve? Es así. Como te decía, el petróleo es una bendición y en algún momento tal vez fue una maldición porque nos acomodamos mucho al petróleo. Y va a estar, es el corazón de la economía venezolana y va a seguir siéndolo. Pero con estas oportunidades que nos da la crisis, el bloqueo criminal, volteamos a nuestro país y dijimos, podemos producir, podemos comerciar, podemos ser innovadores, podemos desarrollar nuestra propia tecnología y eso es lo que estamos haciendo. Estas zonas económicas especiales están llamadas a ser industriales, a ser polos de desarrollo científico-tecnológico, a instalar un sistema educativo adaptado y geolocalizado a los rubros y a los sectores que se va a explotar en cada una de las zonas económicas especiales. Hay ventajas económicas increíbles, hay depreciación acelerada. ¿Qué es la depreciación acelerada? Por ejemplo, en La Tortuga, en La Guaira, en Paraguaná, que la infraestructura que se construya va a tener una depreciación más acelerada, eso permite recuperar ganancias más rápidamente. Eso no pasa en el país normalmente. Va a tener un reingreso del impuesto sobre la renta del 100% por un periodo de tiempo más o menos considerable. Va a tener exoneraciones para la exportación de todos los gastos aduanales. Y ahí yo les dejo una lámina para que ustedes después complementen todas las medidas económicas ya más especializadas para que sea también Telesur difusora de lo poderoso que van a ser las zonas económicas especiales en Venezuela. Aquí la presentaremos, diputado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba de manera muy detallada qué significa esta nueva iniciativa por el desarrollo de Venezuela, por el desarrollo económico, financiero, científico, educativo en medio de un bloqueo y logra así además hacerle el quite. Se observa cómo, a diferencia de otras naciones de Sudamérica, esta nación está creciendo. Y de todo esto lo hemos conocido a través de Nicolás Maduro Guerra, el primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Paraguay, sin luna de miel comienza el gobierno de Santiago Peña este martes en medio de la ceremonia de Asunción. Organizaciones sociales, campesinas, sindicales se movilizaron para exigir condiciones de vida dignas en una empobrecida nación, marcada por los escándalos de corrupción del Partido Colorado que seguirán el poder. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. Desde Ecuador hasta Guatemala, Telesur conecta fronteras. Porque Telesur siempre da más.
Noticia Paraguay, martes de movilizaciones sociales en la capital Asunción, al mismo tiempo que Santiago Peña asumía la presidencia. En las calles exigen al Estado que se atiendan las enormes desigualdades que padece el pueblo y rechazan proyectos de ley del nuevo gabinete. Vamos a verlo. En una marcha que llevó por nombre el otro 15 de agosto, organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos se movilizaron por las calles de la capital, Asunción. Se llamó así para demostrar que hay una lucha vigente en las calles. Mientras esto ocurría, se desarrollaba el acto en que Santiago Peña asumía la presidencia del país, tras ganar las elecciones generales del pasado 30 de abril por el Partido Colorado. Los manifestantes exigen al nuevo mandatario atender con urgencia las desigualdades que padecen. Sus peticiones incluyen salarios justos, respeto a los derechos laborales y una jubilación digna. Asimismo, rechazan varios de los proyectos de ley que Peña pretende promulgar. Por ejemplo, la reforma estructural del Instituto de Previsión Social, que implica privatizar la salud, separándola de las prestaciones jubilatorias. Este gobierno que asume, antes de asumir inclusive, ya nos han planteado leyes o proyectos de leyes para desestabilizar nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Porque todo el Paraguay sufre, no vamos a estar mejor con este gobierno. Así que necesitamos salir a las calles y salir a las calles sin miedo. Para los ciudadanos, es una de las propuestas de ley más delicadas y abusivas. Porque vamos a defendernos sobre las misiones abusivas que trae este gobierno. Ya tenemos un copamiento de los tres poderes del Estado. Se viene una política de privatización de la salud, se viene la disminución de los ministerios sociales para llevar ese dinero a pagar la deuda pública. Por su parte, Peña asegura que convertirá a la nación en el centro de la integración latinoamericana y que el mundo será testigo del resurgir de un gigante. Será contribuir a mejorar el funcionamiento del Mercosur. Veo aquí a los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. No puedo dejar de pensar que gestionar la hidrovía, los acuíferos, el corredor bioceánico, las hidroeléctricas y la navegación de nuestros ríos son delicados procesos de equilibrio entre la integración y la soberanía de nuestros pueblos. Además, el presidente entrante promete combatir la corrupción en el país con una justicia independiente, imparcial y rápida, una promesa que los ciudadanos califican de hipócrita, pues su candidatura fue respaldada por el expresidente Horacio Cartes, acusado por Washington por corrupción y narcotráfico, y su triunfo significa la continuidad en el poder del centenario Partido Colorado. Allí los hechos, y lo cierto es que no hubo luna de miel, no por lo menos para comenzar. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana.